los judíos y el origen del sistema financiero internacional. Autor: José Luis Fernández Fernández. Director de la Cátedra de Ética Económica y Empresarial Universidad Pontificia de Comillas ICAI, ICADE. Resumen del texto. Desde el punto de vista histórico, los judíos se han dedicado tradicionalmente, primero al comercio y luego a la banca y a las finanzas, por una razón muy sencilla. Era lo que se les permitía hacer, y lo que nadie quería hacer en una sociedad que por sus planteamientos religiosos, estigmatizaba el préstamo de dinero a rédito. Con este papel, no obstante, los judíos se convirtieron en los financiadores de reyes y notables, y llegaron a ser protagonistas del mundo de los negocios, con unos postulados que cobran vigencia en nuestros días, y que pueden ser muy útiles, a la hora de salir de la actual crisis económica internacional. Palabras clave de este documento son: comercio, dinero a rédito, banca, finanzas, y ética. El presente texto, convertido en formato próximo al de artículo, al que se le han añadido las referencias bibliográficas tenidas en cuenta para su elaboración inicial, es la transcripción casi textual, llevada a cabo por María de Miguel, de la conferencia impartida por el autor bajo el título de La banca, las finanzas y el pueblo judío, el día 21 de noviembre de 2013, en la Escuela Diplomática de Madrid, en el marco de un curso organizado por el Instituto de Estudios Israelíes. De ahí, el tono oral que el texto mantiene. 1. Introducción. A pesar de ser profesor de historia de la empresa y de que el tema de esta presentación me resultaba familiar, confieso tuve que documentarme a fondo y consultar varias fuentes para captar las claves que nos ayuden a entender un tema históricamente tan complejo como este. Karesh Yurbitz, 2006, Skolnick y Berenbaum, 2007, Kindreberger, 1984. Comenzaré evocando dos recuerdos literarios de mi infancia. El primero es El cantar del mío Cid, anónimo, 2012, y el segundo el personaje de Shylock del Mercader de Venecia, una de las obras más representativas de William Shakespeare, 2010. Recuerdo que de niño, al leer El cantar del mío Cid, descubrí un personaje que se llamaba Martín Antolínez, aquel burgalés de pro. Martín Antolínez era muy hábil e inteligente y cuando el Cid iba desterrado con sus huestes, obligado a salir de Burgos hacia Valencia, sin dinero, Martín Antolínez fue a hablar con las únicas personas que en Burgos tenían dinero para poder prestárselo al Cid. Eran dos judíos, llamados Raquel y Vidas. Martín Antolínez les dijo: amigos míos, el Cid se marcha desterrado por orden del rey, pero el Cid tiene mucho oro y no va a llevárselo consigo. Lo que necesita es que os quedéis con este arcón lleno de oro como prenda y que a cambio le deis un crédito, un préstamo, por el hecho de poder custodiarlo durante un año. Raquel y Vidas pidieron a Martín Antolínez que se cerrara un trato justo y se les anunció que el Cid iba a solicitar 600 escudos. Aceptaron y se los dieron. Tenemos aquí el caso de dos judíos de Burgos con suficiente dinero como para prestárselo al Cid, y que éste pudiera así financiar una campaña militar. Este esquema se repetirá muchas veces a lo largo de toda la historia de la presencia judía en Europa. Mi segundo recuerdo literario es el de William Shakespeare, en El Mercader de Venecia, donde aparece un personaje llamado Shylock, un judío prestamista que le piden 3.000 ducados. Shylock reflexiona y contesta a quienes le solicitan el dinero: vosotros estáis siempre criticándome, llamándome usurero y preguntándome por qué presto dinero a crédito. Y ahora venís a mí a pedirme 3.000 ducados. ¿Qué me vais a dar a cambio? Porque todo lo que me estáis contando son futuribles. Y continúa: está bien, os voy a dar esa cantidad. Pero, por si luego no me pagarais, vamos a firmar un pacto ante notario en virtud del cual yo os pueda arrancar una libra de carne de vuestro cuerpo de la parte que yo elija. Y de esta forma Shylock pasa a la historia como el arquetipo del usurero desalmado y misericordia. Ahora bien, cuando Shakespeare escribe esto, los judíos hacía ya muchos años que habían sido expulsados de Inglaterra. Él, naturalmente, toca de oídas. Escribe desde el estereotipo, pues nunca fue testigo de esto ni vio nada parecido. Y sin embargo, como hemos dicho, caricaturiza a Shylock como la personificación del mal. En todo caso, a lo largo de la historia, subyace la idea de que los judíos siempre se dedicaron al préstamo de manera muy especial, y la pregunta es, ¿por qué? Esta es, precisamente, la pregunta que vamos a tratar de responder en lo que sigue. La esencia de lo judío. Como primer paso en mi investigación, recurrí a la Israel Science and Technology homepage, donde busqué cuántos premios Nobel de Economía se habían otorgado a judíos. El Premio Nobel de Economía,
Quiero precisar, no existe como tal. Es un premio que no financia la Fundación Nobel ni está entre los 5 que dejó Alfred Nobel cuando murió y que son física, química, medicina, literatura y paz. El llamado Premio Nobel de Economía empezó a ser concedido en el año 1969, financiado por el Banco Central de Suecia. He comprobado que desde el año 1970 al año 2012, hubo exactamente 25 premios Nobel de Economía otorgados a investigadores judíos. 4 de ellos, precisamente, habían recibido el premio por trabajos realizados en el mundo de la banca y las finanzas. Y de los 25 Nobeles judíos, unos son norteamericanos, otros alemanes, algunos rusos, otros más israelíes, y también hay un húngaro y un francés. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser esto? ¿Son judíos o son americanos, alemanes, rusos, húngaros o franceses? Y entonces aflora de manera natural una cuestión complementaria. ¿Qué se entiende por judío? ¿Qué es un judío? ¿Cuál es la esencia de lo judío? Creo que la respuesta ha de ir en la línea de la asunción voluntaria de una narrativa. Los judíos, incluso los actuales judíos ateos, se han caracterizado por colocarse y colocar su vida en un contexto narrativo, a partir del cual es posible comprender el sentido de la existencia propia, en el marco más amplio de la historia de su pueblo. Tuve la suerte de toparme con un libro que yo creo que lo explica de modo muy claro y concreto. El libro es de un autor americano, Avi Becker, y se titula The Chosen, Los Escogidos, Los Elegidos, Becker, 2008. Ese libro me aportó mucha luz para entender cómo es posible que este pueblo, con una historia tan turbulenta y accidentada, haya pervivido a lo largo de los siglos y siga siendo protagonista destacado del progreso de la humanidad. Becker, por cierto, también se refiere en su obra, entre otras cosas, al Holocausto y a cómo es posible entender el mito y la falacia del antisemitismo. Es necesario, pues, entender el concepto de lo que es un judío para comprender el alcance de la pregunta que nos hemos planteado: ¿por qué los judíos se dedicaron a la banca y a las finanzas de manera tan recurrente y competente a lo largo de la historia? La respuesta, a mi modo de ver, resulta entonces sencilla. Se dedicaron a lo financiero, porque, en su momento fue lo único que se les permitió hacer, es decir, porque no tuvieron más remedio que hacerlo, si quisieron ganarse la vida.